¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. En el Senado de la República, 5 senadoras y senadores, 3 de ellos hombres y 2 mujeres, buscan crear un nuevo grupo parlamentario. Se trata de 2 senadores que fueron presidentes del Partido Acción Nacional y ahora quieren ser una especie de senadores independientes, pero de la mesa directiva ya les dijeron que no se puede. ¿Podrán este grupo crearse como grupo independiente y qué agenda van a impulsar adentro del Senado de la República? Además, ayer lunes se celebraron los primeros 200 años de la consumación de la independencia de México, con mensajes, entre otros, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también del Papa Francisco. ¿Qué lectura le dan las y los panelistas de esta noche a ese evento? Además, esta noche seguimos hablando sobre el aniversario número 7 de los sucesos de Ayotzinapa, en donde se encuentran los 43 estudiantes normalistas de la rural de Ayotzinapa. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Está avanzando o no la investigación? Hoy seguimos hablando del tema. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Tres senadores y 2 senadoras de distintas filiaciones políticas se unieron para formar o intentar formar una nueva bancada. Le llaman el Grupo Plural y dicen que buscan representar los intereses ciudadanos sin filias ni fobias partidistas. Pero pues resulta que la ley orgánica del Congreso no permite crear bancadas apartidistas. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que en un par de días se resolverá este tema y aunque hay un precedente por ahí en la Suprema Corte de Justicia que sí lo avala, veremos qué ocurre con esto. Veamos el contexto. 5 legisladores buscan integrar un nuevo partido parlamentario en el Senado. Este lunes, Germán Martínez de Morena, Gustavo Madero de Acción Nacional, Alejandra León y Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo y Emilio Álvarez y Casas sin grupo parlamentario informaron a la Junta de Coordinación Política que formarán la 9ª bancada de la Cámara Alta. Los legisladores señalaron que la nueva alianza, identificada como Grupo Plural, trabajará libre de cualquier formación partidista. Dijeron también que las iniciativas del Ejecutivo Federal no las verán con filias de partido ni con fobias inútiles. La única reforma a la que se refirieron en específico fue la electoral, que según adelantó el presidente López Obrador, enviará al Congreso en este periodo legislativo. El Grupo Plural apuntó que no debilitarán a la democracia y solo tocarán al Instituto Nacional Electoral para fortalecerlo. Dijeron también que buscan unas fuerzas armadas comprometidas con los derechos humanos y con la democracia electoral. El Senado está integrado por 128 senadores, agrupados en 8 grupos parlamentarios. La ley orgánica del Congreso establece que solo podrán integrar un grupo parlamentario quienes pertenezcan a un mismo partido político y que solo podrá haber una bancada por partido. La ley establece también que los legisladores tenían hasta agosto pasado para notificar la creación de una nueva bancada, pero el Grupo Plural apuntó que la Constitución Política ampara su petición. Punto y contrapunto. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, Genaro. Buenas noches, compañeros, compañeras y compañeres, celebrando el 28 de septiembre. Que es el Día de la Acción Global por el Aborto Libre y Seguro en todo el mundo, en México y en el mundo. Saludo también a Alejandro Encinas, quien ayer le entró prácticamente de emergencia al programa. Gracias por ayer, Alejandro. ¿Cómo estás? Politólogo y con el corazón en la 4T. Muy bien, ya sabes que me gusta eso de ser bateador emergente. Así que hoy... Bienvenido. Saludo también a Aurora Espina, ya la conoces, investigadora, amiga de este espacio, militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, y un gusto estar en la mesa con todas y todos. Bienvenida. Y también ya lo conoces, también amigo de este espacio, Luis F. Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Luis? Todo muy bien, Genaro. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Estefanía, Alejandro, Aurora. Bienvenido de regreso. A ver, me quedo con Aurora, empiezo con Aurora, porque me parece interesante, Aurora, que en este grupo plural pues haya 2 expresidentes del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero y Germán Martínez, 2 panistas de cepa, que bueno, uno de ellos, Germán, se fue a Morena en esta elección y ahora pues está buscando un grupo parlamentario, digamos, de manera independiente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades le ves? ¿Por qué quieren armar este grupo de senadores, valga la redundancia, diciendo que no van a tener filias ni fobias? Pero pues ahí Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero, pues han tenido medio filias y fobias que han sido muy claras también, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, pues me parece bastante interesante esta propuesta con evidentes matices y que creo que vale mucho la pena discutirlos. En este sentido pone de relieve, pues sí, la necesidad de generar una propuesta política por parte de la oposición que deje de lado pues lo que diga, haga y deje de hacer el presidente, pero al mismo tiempo también habla de esta necesidad de dejar los extremos y los radicalismos, porque de lo contrario lo que se está haciendo es contribuir a encender la llama
de la crispación política, de la polarización y alimentando odios y diferencias que están ahí latentes y que al final como mexicanas y mexicanos pues no nos llevarán nunca a buen puerto. Coincido en este caso pues plenamente en que constituye una provocación, puesto que ponen sobre la mesa el hecho de que por un lado los partidos políticos se han vuelto murallas en lugar de plataformas y eso es algo que sin lugar a dudas pues todos, sin excepción, deben cambiar por el bien de México y eso es algo que yo sí creo importante poner sobre la mesa. También creo que se necesitan tanto un nuevo tono como un nuevo tema en el debate en donde el centro sean la gente y sus problemas, que creo que es un poco lo que se ha perdido y también pues que se necesita construir desde el diálogo y la pluralidad. Ya entrando como tal a los matices, pues es un reflejo claro de que hay una fractura de la 4T en el Senado, donde no hay consenso claro y por eso se ve este movimiento. Y la enorme pregunta que yo hago analizando esta situación es si esto que proponen estos senadores no lo pueden hacer en aras de construir desde sus propios grupos parlamentarios. Y también considero que ponen de relieve varias críticas que son muy válidas sobre la situación política del país, pero sobre todo me parece, pues sí, muy ingenuo y pretencioso el asumir un rol de adalides de la democracia que me parece no corresponden en este sentido. Y esto sí, si estamos hablando de que no hay arreglos ya preestablecidos con otros fines que desde mi perspectiva pues resultaría bastante peligroso e inaceptable pues el estar haciendo este juego pues desde esta óptica de construir en aras de elevar el diálogo, el debate y mejorar pues el ejercicio democrático, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves, Luis? Pues en este grupo pues faltó alguien de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que evidentemente ahí siguen los senadores en ese grupo. Y digo, me río porque la verdad es que ojalá se pudiera hacer más fácil grupos parlamentarios sin necesidad de un partido. Son los partidos que siguen, los que siguen dictando la política legislativa y en muchos sentidos también la política en este país, ¿no? Hay pocas veces en las cuales pues, personas sin partido pueden ocupar una curul sin usar a un partido como pues, llave para entrar al Congreso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, afortunadamente no había nadie de Movimiento Ciudadano. Creo que déjame intentar rascar un poco más el trasfondo, Genaro, de lo que creo que está en discusión. Y es, de nuevo, hay una discusión sobre la calidad de la representación y también de la pertinencia de los partidos políticos a través de grupos parlamentarios y cómo juegan ellos con los distintos cotos de poder al interior. Algo que me queda claro de estos 5 legisladores es que ya no tenían capacidad de negociación al interior de sus propios grupos parlamentarios. Digamos, quitando a Emilio Álvarez y Casa, que ya ha estado como independiente prácticamente desde que entró al Senado de la República, pero los otros 4 habían tenido cierto juego, ¿no? Germán entró como titular del IMSS, fue el que empujó al inicio la agenda de trabajadoras del hogar, se peleó en el Senado con muchísima fuerza, perdió distintas agendas en el gobierno federal y después en el Senado dio algunas batallas creo que con mucha dignidad y con cierto juego en el grupo parlamentario Morena. Hoy ya no tienen el suficiente peso, ¿no? Dijo en la conferencia de prensa de la mañana que llevaban un mes de conversaciones y que estaban esperando a lograr el mínimo de las personas que necesitaban para integrar el grupo parlamentario. Son 5. ¿No? Claramente con Madero. ¿Me escuchan? Sí. Digo que son 5 el mínimo, ¿no? 5, exactamente. Que son 5 el mínimo, que son las personas que estaban esperando que se integraran y por eso suman a las 2 personas del Partido del Trabajo y bueno, y con eso genera también un desequilibrio en el PT porque pasan de 6 senadores a 4 y eso de acuerdo con el mismo reglamento les quitaría el grupo parlamentario al Partido del Trabajo de manera automática. Entonces va a ser interesante saber si se puede. Ellos dijeron en la conferencia de prensa de la mañana que la expectativa es que se resuelva por las vías políticas y que no tengan que llevarlo a la vía jurídica. Eso sería su mejor expectativa. Sin embargo, su idea sería que si les niegan el registro como grupo parlamentario, lo lleven a la Suprema Corte. De nuevo, regreso a la discusión. Creo que es la calidad de la representación. Creo que estos legisladores en la conferencia de prensa nos dicen que quieren concentrarse en representar a la ciudadanía y no a los intereses de grupo de los partidos políticos. Ahí hay un foco rojo que tenemos que identificar. ¿Y cuáles son esos intereses a los que se refieren? ¿Cuál es esa disciplina partidista que está detrás
que les está generando cierto conflicto, que generan un rompimiento con sus propios grupos parlamentarios. Ahora, que se constituyan ellos como grupo parlamentario tampoco nos garantiza nada. No nos garantiza que vayan a representar la pluralidad de lo que significa la ciudadanía, ni que como ciudadanos vayamos a decir, sí, ahora Germán Martínez y Gustavo Madero, expresidentes del PAN, nos representan sus agendas políticas, porque no es cierto, ni tampoco las de las senadoras del PT, y Emilio Álvarez y Casas sabe lo que es remar contracorriente al interior. Entonces, creo que hay muchas cosas que desgajar en esa discusión, Genaro, todavía para entender muy bien cómo mejorar la calidad de la representación de nuestros legisladores. Ahora, Estefanía, te pregunto, no sé si tengan la respuesta, pero ¿por qué les interesa tanto crear un grupo parlamentario? A ver, para explicar a la gente un poco esta idea de por qué es importante un grupo parlamentario. ¿Son recursos? ¿Tienen facultades? Sí. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? ¿Por qué tienen este interés de crear un grupo parlamentario al margen del partido por el cual llegaron? Germán Martínez por Morena, Gustavo Madero por el PAN y los demás por el PT y demás partidos que estaban ahí representados, ¿no? Bueno, pues el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso General tiene exactamente lo que tú mencionabas hace un momento, y eso es dinero. Porque una cosa es que te juntes con tus compañeras y compañeros a votar ciertas cosas y compañeres a votar ciertas cosas, compañeros panistas, compañeros deconstruidos, no, pero a votar ciertas cosas y ponerse de acuerdo para poner sus posturas importantes y ir contracorriente o, sí, digamos, plantar un nuevo escenario político y lo que sea. Pero eso te deja fuera de lo que viene siendo el dinero y el recurso. Y tener una bancada implica que te tomen en cuenta cuando se está haciendo la ley de egresos, que se les tome en cuenta para presidir algunas comisiones y que se puedan poner de acuerdo para repartirse el dinero que les toca como bancada. Ese es el gran interés. A mí lo que me llama la atención es, sabiendo lo que está en juego, que es dinero para poder llevar a cabo sus actividades como bancada, ¿por qué no se adelantaron? Porque ahorita lo que se está diciendo es, y lo que se está planteando es, esto que esta bancada pone sobre la mesa es extemporánea, ya no se puede hacer, porque se tuvo que haber hecho al principio, en la primera sesión ordinaria de la legislatura. Esa ya pasó. Entonces creo que eso es lo que están diciendo, a ver, ahorita no se puede. Ahora, es verdad que la discusión era, es que no se puede integrar si son diputados de otro partido, y sí se puede porque, bueno, el artículo 26 de la Ley General dice que, pues mínimo, como decían, 5 y puede ser 1 de cada partido. Creo que la discusión va más allá de eso y es, ¿estamos dispuestos y dispuestas a platicar sobre, tendría que haber esta posibilidad de tener estas bancadas donde se puedan incluir ciertos personajes de distintos partidos? Y yo creo que sí, y creo que estos personajes que quieren integrar esta bancada nueva están marginados por sus grupos políticos y lo sabemos, y se sabe porque no pueden meter iniciativas, porque no les están votando las iniciativas y porque quién sabe si los están sentando y las están sentando en las mesas de diálogo. Vale la pena, va a ser una muy buena discusión, sin embargo creo que legalmente es muy complicado por los tiempos en los que estamos ahora. Ya se están empezando a dar las discusiones y veo difícil. Creo que sí se puede resolver de manera política. Sí, la Junta de Coordinación Política decide hacer algo al respecto, pero se antoja complicado. A ver, Alejandro, ya decía Luis, y también con lo que dice Estefanía, como que noto hay varios focos rojos, digamos, por los cuales no dejarían que hicieran esto. Número uno, que hay 2 senadores ahí, uno del PAN, Gustavo Madero, el otro de Morena, que es Germán, pero Emilio creo que entró por el PAN también al Senado de la República, ¿no? Porque al final de cuentas iba por ahora, pero pues acabó más bien dejando la bandera ciudadana y asumiéndola de un partido político, y entró por el PAN, es un senador del PAN para fines prácticos, punto, ¿no? Como primera minoría del PAN en la Ciudad de México. Se quedan sin partido, se quedaría el PAN sin 2 senadores, se quedaría Morena sin 1, se quedaría el PT, como mencionaba Luis también, sin 1 y con el riesgo de perder también la bancada. ¿Cómo lo ves? ¿Podrá ser esto posible o no? Lo primero que veo es que la bancada de plural solo tiene el nombre. Porque, por ejemplo, a las senadoras del PT no las topaba, me puse a investigar de ellas, y bueno, una proviene del PRI y la otra proviene del Partido Verde Ecologista de México. Y tienen en común con Germán Martínez que olvidaron que un movimiento popular los llevó a su escaño y traicionaron a ese movimiento. Y por otra parte, bueno, tenemos a Álvarez y Casa, que yo creo que desde hace mucho tiempo que no nada a contracorriente, sino en la corriente equivocada. Y el caso de Madero, pues que era un prominente dirigente de Acción Nacional hasta
hace poco tiempo. Entonces, pues estamos ante una especie de pan progre, un pan sin gluten que se está configurando en el Senado. Lejos de mis críticas a la incorporación de este grupo, sí me parece que los senadores deberían de tener absoluta libertad para conformar coaliciones, bancadas, con independencia del origen en el que llegaron. Me parece que hay reminiscencias de una fuerte disciplina partidista que se ve reflejada en los reglamentos internos del Senado y que te habla del control de las dirigencias partidistas en las carreras de los senadores, porque efectivamente sí existe esa normatividad que impide la formación de grupos que no tengan, digamos, que no hayan llegado desde la instalación de la legislatura a tener representación en el Senado. Y les hago el antecedente más inmediato fue el del Movimiento Regeneración Nacional. Hubo antes en los preámbulos del 2018, ya cuando venía toda la cargada, y que los senadores del PRD se escindieron de ese partido en su gran mayoría y quisieron formar el movimiento o la bancada de Morena, y digamos la Junta de Coordinación Política en ese momento se lo cerró tajantemente. Fue una posición absolutamente intransigente y que se amparaba con el reglamento interno, y por tanto lo que sucedió en aquel entonces fue que todos estos senadores se registraron en la bancada del Partido del Trabajo mayoritariamente, que en aquel entonces estaba encabezada por Manuel Bartlett, y algunos otros quedaron como independientes. Pero no se lo permitieron, y ahí se ve cómo hay un fuerte control. Desde mi punto de vista, estas reminiscencias, por ejemplo, son incompatibles con las candidaturas independientes. ¿Acaso si llegaran 5 candidatos independientes al Senado, como constitucionalmente se permite, se les prohibiría tener acceso a las bancadas y por tanto a presupuestos, accesos a comisiones, a cargos en los órganos de decisión? Porque efectivamente no pertenecer a una bancada es la marginación, el ostracismo total en el poder legislativo, cuando menos tal como funciona en México. Ahora, una acotación. El PRD hoy tiene 3 senadores, no llega a los 5, y cuando menos en la página, si ustedes se ponen a ver las bancadas partidistas, el grupo parlamentario supuestamente encabezado por Mancera. Estamos entonces ante un caso en el cual el acuerdo político mató al estatuto. Ya, pero entonces, eso podría ser. Entonces, ¿crees que sí se va a poder dar este grupo? Sí va a tener vigencia. Yo creo que hay 3 escenarios. Que se lo reconozcan, pero que se conforman de facto como un grupo político. Otro que se lo reconozcan al margen del reglamento, o que lo modifiquen, que yo creo que sería lo más indicado, modificarlo y ponerlo al día. U otra que pactaran con un grupo con representación, ¿no? Movimiento Ciudadano u otro partido político que les diera cobijo y bueno, así crecieran. Yo creo que esos son los 3 escenarios más probables. Bien, bueno, déjenme hacer una pausa, vamos a ver qué ocurre con esto. Al regresar, cambiamos de tema. Anoche hubo luces y fiesta en el Zócalo capitalino. El presidente López Obrador encabezó el festejo por los primeros 200 años de México como nación independiente. ¿Cómo vieron el festejo las y los panelistas de esta noche? ¿Cuáles son las lecturas políticas? Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto con la escenificación de 7 pasajes de la historia de la independencia de México. Este lunes se festejaron los 200 años de la consumación de la independencia. Fue un 27 de septiembre de 1821 cuando el ejército trigarante llegó a la Ciudad de México, y desde entonces esta fecha se considera como la consumación simbólica de nuestra independencia de la corona española. Durante este evento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que aunque no hay olvido, es el tiempo del perdón y del respeto mutuo. Así lo dijo y añadió que esta es la guía de su política exterior. Esto luego de recordar las diferencias históricas que México ha tenido con otras naciones. Las últimas semanas el presidente ha presentado felicitaciones de distintos jefes y jefas de Estado y de gobierno a propósito de esta celebración. Anoche tocó el turno al mensaje enviado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que su país no tiene un amigo más cercano que México. Este festejo es uno de los 12 anunciados por el presidente hace un año para conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia. Y ahí están viendo las imágenes de la fiesta que ocurrió ayer aquí en el Zócalo de la capital.
Bueno, lecturas políticas, lecturas también de política exterior. Estefanía Veloz, empezó contigo. ¿Cómo viste lo de ayer? Los mensajes también. La presencia de todo el cuerpo diplomático también acreditado ante el país, incluido el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Los mensajes, el mensaje del Papa, el mensaje de Joe Biden y demás. Bueno, el encuentro de Ken Salazar con Claudia creo que inaugura ya los esfuerzos bilaterales entre Estados Unidos y México y la continuidad que se le está dando desde la administración de Biden y Kamala para seguir con el interés que tienen de México, que principalmente tiene que ver con migración, entre otras cosas. A mí me parece que el mensaje que dio Biden hizo berrear a muchas personas de la oposición que eran agoreros del desastre, diciendo que lo que había pasado en la CELAC iba a romper y fracturar para siempre la amistad de México con Estados Unidos, y creo que esto viene a reafirmar que no es así, que las cosas estaban fríamente calculadas y que Estados Unidos hoy tiene que tener una visión muy cercana con México porque necesita de México para resolver la crisis migratoria que tiene, entre muchos otros temas que tienen que ver con la configuración geopolítica de la que México, la formación de México tiene mucha importancia y el papel que va a jugar con Estados Unidos. Me pareció un mensaje amable. Yo no descarto que exista un encuentro personal entre el presidente Andrés Manuel y el presidente Biden en el futuro. Sin embargo, creo que sirve muy bien para calmar los ánimos de lo que se está diciendo hacia afuera, que es que hay una mala relación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Para empezar, me parece que el tono de la amistad entre México y Estados Unidos inaugura también lo que tiene que ver con el TEMEC, lo que tiene que ver con la relación comercial con México, y da tranquilidad y certeza de que las cosas están bien y de que hay diálogo. Creo que no nada más es la visita, el mensaje de Biden, tampoco es el encuentro entre el embajador Ken Salazar, sino la visita que estuvieron estos meses pasados de muchos personajes de la administración de Biden en la Cancillería y en otros encuentros que se hicieron. Viene a dar certeza de que hay diálogo, hay tranquilidad y que Estados Unidos necesita de México y por eso tendría que tener a México cerca y trazar estos lazos que decía el presidente, que implica esta cercanía y esta amistad completa con México. Aurora, contrapunto o coincides con esta lectura. ¿Cómo viste lo de ayer? Las lecturas políticas, la diplomacia también, los festejos, que evidentemente también pues, son los 2 siglos de la consumación de la independencia del país. En este caso creo que son varios elementos que considerar y ya los había mencionado anteriormente. O sea, no es la primera vez que se invita a representantes de otros países para los festejos del 15, 16 de septiembre y en este caso de la consumación de la independencia. Y en ese sentido, pues creo que es una continuidad de esto que se ha hecho históricamente en nuestro país. Un poco sí tratando de exaltar estos lazos de relaciones con otros países. Y al final de cuentas, la lectura que yo hago de esto es que entre el discurso que se pretendió dar desde Presidencia de la República de esta cuestión de la reconciliación, al final de cuentas creo que también viene siendo una lectura histórica de lo que el Bicentenario y la Independencia debería de representar para nosotros como este llamado a la reconciliación. Porque al final de cuentas la historia no puede borrarse aunque se quiten monumentos, se quiten nombres o se arranquen sucesos de la historia oficial, y al final de cuentas creo que eso es algo que también nos debería de invitar este momento de aceptar y abrazar nuestra historia como lo que es, con sus luces y con sus sombras, porque de lo contrario pues estamos cayendo en un maniqueísmo trasnochado que nos lleva a la historia de nunca acabar, de los buenos contra los malos, que al final de cuentas pues tampoco le deja nada a esta visión de futuro compartido que como mexicanas y como mexicanos tenemos. Y en este sentido, pues este bicentenario de la consumación de la independencia, pues también debería de dejarnos como lección aprendida esa visión que, por un lado, pues sí, también hay que reivindicar ese papel que tuvo Agustín de Iturbide en por un lado, dejar esta visión, digamos, individual para poder concretar a partir de las diferencias, una visión compartida en la que todos buscaban paz e independencia. Y al final de cuentas, creo que ese es el camino que como país debemos de seguir, y creo que a 200 años de esta gesta, pues tenemos el reto de independizarnos de todas esas barreras que impiden que México cumpla
con su misión como nación, que es independizarnos de la corrupción, de las desigualdades, de la violencia y del odio, y que al final de cuentas la conclusión debería de ser que comprendamos a partir de esto que México somos todas y todos, que nos necesita a todos y que en conjunto las y los mexicanos debemos construir y seguir construyendo ese futuro compartido que tenemos. Alejandro, a ver, menciona a Aurora, me parece interesante, importante también, esta idea de resignificar algunos personajes históricos, ¿no? Está también, digamos que no nada más es el festejo de la independencia el pasado 15 y 6 de septiembre, sino ahora también el de la consumación de la independencia, pero también los 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, que ahora se llaman como de resistencia indígena, el tema también de la Malintzin, entre tantos otros temas que han estado ahí, digamos, de cierta manera, queriendo reinterpretarlos, reajustarlos, digamos, para las nuevas generaciones sobre todo, ¿no? Pero si quieres comentar algo sobre eso o también sobre el tema de política exterior y en particular lo del tema de la relación con Estados Unidos, que creo que es el tema que más está de fondo en todo esto. No, pues es que la versión oficial de la historia que nos enseñaron es la de héroes contra villanos, digamos, en estados puros, muy lejanos de las contradicciones, de las paradojas que implica pues ser humano y estar dentro del torbellino de los acontecimientos históricos. Y de las grandes paradojas de nuestra consumación de la independencia es que finalmente fue un líder realista quien contribuyó decisivamente a emanciparnos de España y posteriormente quiso instalar una monarquía o un imperio aquí en México. Y de estas grandes contradicciones, pues, de que se hablaba de reconciliación, pues es este momento emblemático del abrazo de Acatempan entre un realista peninsular y un líder popular afrodescendiente, incluso como era Vicente Guerrero, y que por una necesidad histórica unen fuerzas para liberarse del yugo español, y ahí comienza con tropiezos y con muchas dificultades la creación de una nación y de un Estado mexicano. Desde mi punto de vista, ahora en la actualidad ya no hay esa necesidad histórica para dar abrazos como en Acatempan, que la reconciliación tiene que basarse en que somos diferentes, somos una sociedad plural y que tiene que ser la democracia la vía para dirimir nuestras diferencias, para tener una convivencia civilizada, pero yo creo que parte de la democracia es consustancial que vamos a tener diferencias, conflictos, pero también que tenemos un consenso básico, que es el de cómo nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, yo creo que los 200 años de la consumación de la independencia también son una muy buena oportunidad para reflexionar qué significa ser un país independiente en un contexto global cada vez más interdependiente. Y lo interesante de estos festejos, además de que fueron muy bonitos y celebrados por la diplomacia internacional, es la reacción del mundo frente a esto y principalmente de nuestro vecino y principal socio comercial y con los que tenemos tantos intercambios migratorios, culturales, entre otros, el presidente Joe Biden, pues que envía un mensaje muy generoso, muy enfático y muy respetuoso de esta consumación de la independencia. Y muchos se empecinaron en que, pues para su sorpresa, ¿no? Muchos quisieron relativizar, bueno, pero también lo hizo en Grecia y en Filipinas, decía León Krause en su Twitter, o decían que esto era imposible porque AMLO no fue el primero en felicitarlo cuando le ganó a Trump, cuando todavía no estaban los resultados oficiales, o porque tenemos diferencias con la OEA, o porque como Estados miembros con pleno derecho invitamos a la CELAC a Venezuela y a Cuba. Y lo que vemos más bien es una política diplomática que reafirma que múltiples canales de diálogo, no subordinación, pero claro, una relación muy intensiva y muy estrecha con Estados Unidos que representa una necesidad. Luis, tu lectura sobre este tema. También, en efecto, pues yo también puse un tuit ahí de quienes esperaban que Estados Unidos se iba a enojar con México por el tema de la CELAC, pues después del mensaje del presidente, pues ya no sé qué más pueden decir. Bueno, me llovió en redes, algunos me ponían, se llama diplomacia, y digamos que hoy en la mañana repasaba con mis alumnos en la Ibero, en la clase que doy de política exterior de Estados Unidos, Palacio de Autoridad, pues la estoy usando, justamente estos episodios de la relación bilateral en donde pues prácticamente hemos estado de verdad, en momentos de turbulencia en la relación, como la llamaba Jorge Montaño, quien fuera embajador de México en Estados Unidos. ¿Te parece que hoy estamos en un momento así? ¿Cómo viste estos eventos de ayer, perdón? No siento que estemos, la verdad, en un tema así. Creo que recientemente tenemos muchos temas de tensión, Genaro, que hay que resolver y que son conflictos en donde podía tener Andrés Manuel una mejor relación con Trump
que con la administración de Biden o no, pero al final son relaciones diplomáticas que van a cuidar para intentar resolver esos problemas y creo que se han lanzado piedritas en algunos temas, ¿no? Sobre todo en los casos de los migrantes y la contención que se ha tenido o no, y el cambio de estrategia que tuvo esta administración después de que salió Trump y que entró Biden. Hago un par de lecturas adicionales de lo que pasó de la celebración de la independencia. A mí me llamó mucho la atención y debo reconocer que me gusta que se haya celebrado la consumación de la independencia. Creo que es un evento histórico que queda muy olvidado y muy relegado. Y tomar de pretexto los 200 años de esta consumación nos hacen acercarnos muchísimo a ese proceso. ¿No? Y eso, la verdad, creo que lo dijiste tú, como para las siguientes generaciones, creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa e imaginar qué sucedió en ese momento de firma y de consumación de la independencia, no solamente el arranque con Miguel Hidalgo y Costilla y las campanadas y el levantamiento de la independencia, que en realidad no tenía forma y no fue tomando forma, sino hasta los acuerdos de Iguala o de Córdoba, como se relató en la historia. Creo que en el mensaje de Andrés Manuel, y esto es lo que me gustaría subrayar, si hay un par de cosas a destacar. Hace mención de, digamos, hace un vínculo entre esta historia, ¿no? La va contando y primero empatiza con Vicente Guerrero, ¿no? Y dice, Vicente Guerrero era el olvidado, el general criollo que quedó detrás y él no entró y ni siquiera firmó el acta de independencia, no lo dejaron, ¿no? Entonces empatiza como con esta idea de desigualdad de Guerrero y no deja de reconocer, ¿no? Y dice, reconozco al conservador, que fueron los que firmaron, Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide, ¿no? Y los reconoce y después hace la referencia también con Santana y dice, a pesar de que fueron conservadores, y hace un puente diplomático que a mí fue un brinco argumentativo cuántico. Dice, así como ellos mantuvieron buenas relaciones, nosotros también, ¿no? Menciona después otros episodios, incluso menciona a Trotsky, ¿no? Y dice, incluso en la Guerra Fría llevamos buena relación con la URSS. No sé si se estaba imaginándole en los zapatos de Stalin, llevando una buena relación con México. No sé qué pasó por la cabeza en ese momento de la mención específica de Stalin y brinca directamente a Putin a decirle, y le agradezco a Putin porque incluso cuando estuve enfermo, él me ofreció sus médicos para que vinieran a curarme. Hace la referencia sobre Rusia y después brinca y a la primera nación que menciona de agradecimiento y de buenas relaciones diplomáticas es a China, que tiene problemas actualmente con Estados Unidos y hay que subrayarlo. Entonces lo menciona como, digamos, con un tono de prioridad, ¿no? Al final acuérdense siempre que en estas cosas la forma es fondo y yo creo que el orden en el que los mencionó es importante. Deja al final a Estados Unidos y puede ser como un reconocimiento, puede ser como un agradecimiento ese mensaje de Biden. Yo creo que fue un acercamiento diplomático mucho más intencionado por parte de Biden que por parte de Andrés Manuel y por parte de esta administración, ¿no? Yo creo que esa es una lectura que también podemos dejar sobre la mesa y más allá de que exista una tensión o no de la relación diplomática, lo que nos quedó claro con este evento es que están cerca. Lo que esperaría particularmente es que este acercamiento se traduzca en resolución de los problemas bilaterales que tenemos, en específico el tema de migración, que sigue siendo uno de los más complejos para enfrentar en esta administración. De acuerdo. Nos acabó el tiempo. Si hay que hacer un comentario brevísimo para cerrar el bloque, si no vamos a la pausa y regresamos con el último tema. Bueno, vamos a la pausa y regresamos después de esta, porque ya han pasado 7 años, ayer lo discutíamos desde la noche de Iguala, 7 años en los que todavía no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió con 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Lo que sí sabemos es que padres y madres de estos jóvenes siguen reclamando justicia y que denuncian que hay funcionarios del sexenio pasado obstaculizando la investigación. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. A 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de los estudiantes volvieron a pedir lo mismo: justicia y verdad. Aunque han reconocido mayor voluntad política, denunciaron que en la Fiscalía General de la República siguen trabajando funcionarios de la antigua Procuraduría, quienes están obstaculizando el avance de las investigaciones, así lo dijeron. Veamos el contexto.
A 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familias reconocieron que hay voluntad política, pero señalaron que los avances de las investigaciones son mínimos. Las familias demandan que sus hijos reaparezcan con vida. El viernes, la Comisión de la Verdad, creada por el presidente López Obrador, presentó su tercer informe, en el que señaló que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se cometieron actos ilícitos y se alteraron las investigaciones para sostener la llamada verdad histórica. Esta versión, presentada por Jesús Murillo Caram, que era secretario de Gobernación, afirmó que los normalistas fueron asesinados y calcinados en el basurero del municipio de Cocula. La Comisión de la Verdad informó que los cuerpos de al menos 3 estudiantes, Alexander Mora, Yosivani Guerrero y Cristian Rodríguez Telumbre, estuvieron durante 7 años a la intemperie a unos 850 metros del basurero. Este domingo, durante la 7ª marcha realizada para demandar justicia y verdad, las familias de los estudiantes desaparecidos denunciaron que funcionarios de la administración pasada siguen en la Fiscalía General de la República y obstaculizan las investigaciones. Los padres y madres afirmaron que esta es la razón por la que no se han ejecutado 40 de las 89 órdenes de aprehensión giradas hasta el momento, entre ellas la de Tomás Cerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal que huyó a Israel. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que el presidente López Obrador solicitó a Israel acelerar la extradición del exfuncionario. Punto y contrapunto. Pues vaya tema, ya lo empezábamos a discutir. Quiero empezar contigo, Alejandro, porque para darte la curiosidad, porque vas a repetir, digamos, otra vez sobre este mismo tema. Y hablar ahora tal vez de otro ángulo. Y el otro ángulo del que no hablábamos ayer es que, pues lamentablemente en esta marcha del 7º aniversario, mucha menos gente. Y yo también digo mea culpa porque yo he asistido a varias de esas marchas. Me acuerdo una de ellas en el primer aniversario que fue muy, muy copiosa, muy numerosa. Y creo que al paso de los años han tenido menos asistencia, tanto por parte de activistas como de gente que simplemente está del lado de los padres y madres y que demandamos que se conozca la justicia, ¿no? Pues sí, y yo agregaría esto también, pues la cuestión de COVID-19 en esta ocasión, ¿no? Eso también hay que... Y bueno, yo creo que quizás sea algo excepcional porque finalmente Ayotzinapa pues cristaliza las causas no solamente de los 43, sino de los decenas de miles de desaparecidos quienes injustamente fueron también pues víctimas de esta cruenta guerra que se inició durante el calderonismo y que pues todavía pues queda mucho por pacificar a este país, pero me parece que Ayotzinapa va más allá de los 43 y es un estandarte o un símbolo de lucha para muchas otras familias que están en busca de sus desaparecidos. Pero yo creo que de lo que platicamos ayer, Genaro, a hoy han pasado muchas cosas y es este reportaje de Temoris Grieco que salió con Azucena Uresti, que es una filtración de un video en donde se ve a Tomás Cerón, que era el encargado de este caso, en muy buena medida, hoy prófugo en Israel, ser partícipe de la tortura, de obtener pruebas, de obtener declaraciones y confesiones a partir de la tortura. ¿Qué quiere decir esto? Que la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto se construyó a base de alteración de pruebas, de fabricación, de sembrar pruebas en otros lugares a las cuales realmente las encontraron, y sobre todo esto, la verdad histórica se fabricó a partir de la tortura. Y tras la divulgación de este video, me parece que el gobierno israelí tiene que darle mucho más celeridad y mucho más compromiso con extraditar a un personaje que estuvo claramente involucrado y que fue protagónico en esta construcción de esta mentira histórica. Porque hay que decir además que en el caso de Ayotzinapa no solamente estamos en un contexto, digamos, convencional de desaparición forzada en donde hay colusión de los grupos del crimen organizado con agentes del Estado. El, digamos, adjetivo forzada implica que hubo aquiescencia o participación por parte de agentes del Estado, sino que a la desaparición física de los normalistas le sucede una segunda desaparición por parte del Estado. Este tema cobró tanta relevancia, tanto revuelo internacional, generó tanta indignación y rabia en el mundo, que esta segunda desaparición, pues buscan borrar, y esto es el Estado, fue el gobierno, buscó borrar toda información, toda huella de los muchachos, la autoridad, digamos, que pretendió borrar la existencia. Y es frente a esta resistencia, frente a estas dobles desapariciones, en el cual el gobierno de México hoy está comprometido en llegar a fondo de los hechos y saber
qué sucedió y dar con el paradero de los 43. De acuerdo. En efecto, Luis, habla Alejandro sobre esta nueva información, ¿no? De la presunta tortura por parte de Tomás Herón, con estos audios, que no sé si habría consecuencias legales, tal vez Estefanía nos podría decir más adelante, porque México es signatario de la Convención de Estambul, ¿no? Que es la que tiene que ver con tortura, y no sé si esto invalide, digamos, pues toda la investigación que ya se había hecho, si fue sacada manera de tortura, y que también obligaría, no sé si Israel también sea signatario de esta convención, pues que sí se pueda extraditar a esta persona, a Tomás Herón en específico, ¿no? Mira, pues veremos la respuesta que mande el gobierno de Israel a partir de esta petición del gobierno mexicano. A mí me gustaría mucho primero reconocer a las familias. De acuerdo. Reconocer a las familias de los 43. Son 7 años de sufrimiento, son 7 años de no tener verdad, ni justicia, ni reparación. Ha pasado ya por 2 administraciones, ¿no? Y la administración anterior, con el caos completo y el desastre que hizo en torno a este caso, no solo revictimizó a los familiares, ¿no? sino hizo prácticamente un tiradero con toda la investigación que hoy limitan la propia capacidad del Estado mexicano de poder llegar a esa verdad, ¿no? Los mismos padres y el abogado de los padres de familia han dicho también que el Estado mexicano y este gobierno también les ha quedado de ver, ¿no? Y les ha quedado de ver con respuestas en algunos casos de aprehensiones, en la información sobre las declaraciones que deberían de haber hecho, o más bien las declaraciones que ya hicieron los militares y que no han hecho públicas, y que guardan muchísimos componentes para acercarnos a la verdad. Estuvo el secretario de Defensa en la reunión del viernes y tampoco hay un comentario explícito sobre qué va a pasar con estas declaraciones en la inmediatez. También reconocer mucho el acompañamiento que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, y en este caso el Centro Miguel Agustín Pro, Fundar, que han acompañado Tlachinolan, Serapaz y tantas organizaciones que han acompañado los casos desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva psicológica e incluso acompañamiento. Hay ocasiones que vienen los padres de Ayotzinapa y se quedan en los espacios de estas organizaciones que ellos ofrecen. Y, digamos, regresando al caso, creo que es posible acercarnos a la verdad y creo que sí es posible poder ya resolver estos casos, pero necesita esta fiscalía poner muchísima voluntad y muchísima atención junto con los militares y estar dispuestos ellos a abrir la información y a correr los costos que ello implica por el bien de las víctimas y de sus familias. De acuerdo. Estefanía, sobre el tema también, ¿qué decir? 7 años ya, una enorme responsabilidad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que además ofreció justicia y conocer la verdad a madres y padres. Han ocurrido también varias cosas, entre ellas, pues uno de los sobrevivientes también de esa tragedia hoy está en el Congreso de la Unión. Claro, yo empezaría desde la voluntad política que se ha tenido de abrir todas las puertas de los lugares que tenían información clasificada, de la voluntad de este gobierno de aceptar la responsabilidad que tuvo el Estado en la desaparición de los normalistas, en la voluntad de generar y de crear estas mesas de diálogo y de pacificación que creo que son muy importantes, en el que participan las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo los madres y los padres, las madres y los padres de los desaparecidos, y también en haber obligado al ejército a abrir las puertas de estos espacios donde se pensaba que podían estar los cuerpos de los normalistas. Una cosa que no se había logrado antes y que creo que habla de la voluntad que tiene la administración de empujar ese tema y de llegar a la verdad, que creo que es de lo más importante. También en lo que decía el grupo interdisciplinario de expertos y expertas, que tuvieron una primera etapa cuando se quiso investigar el tema de la supuesta verdad histórica y que ahora regresan al país a seguir las conversaciones y seguir los diálogos, y que han dicho que se han develado muchos documentos que estaban clasificados, que estaban resguardados y que tenían nombres de ciertos personajes que estaban que están en el ejército, que forman parte del ejército, y que, bueno, estaban muy felices porque el gobierno había empujado para que se dieran a conocer esta información. Desde luego creo que faltan cosas y lo que falta es saber exactamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, hoy estamos en un escenario
impensable en el pasado, en el que el gobierno pudiera coadyuvar con las organizaciones, en el que el gobierno aceptara su responsabilidad y en el que el gobierno tiene la obligación y ha aceptado que es su obligación saber qué fue lo que pasó y decirle a los padres y las madres qué fue lo que pasó con sus hijos y que hoy están en calidad de desaparecidos. Porque hay que recordar que solamente 2 de los normalistas se presume que fueron asesinados, pero el resto están desaparecidos. Sí, y como están desaparecidos, se presume que pueden estar con vida y creo que eso es la responsabilidad mayor de esa administración. Ahora, tienen un nuevo interlocutor, un interlocutor que llegó por el partido Movimiento de Regeneración Nacional al Congreso y es un sobreviviente de Chinapa y tiene muchas cosas que decir y tendrá una plataforma muy grande para decirlas. Ahora, también queda pendiente el tema de Tomás Herón, que también tiene muchas cosas que decir y creo que tenerlo a él declarando y dando información podría enriquecer esta investigación que sí lleva tiempo, pero creo que más allá de años desde la desaparición, yo diría que son apenas 3 años de intentar llegar a la verdad y de intentar trabajar con los madres y con las madres. Los padres, al final yo me quedo con lo que han dicho las organizaciones y es con la política se pueden hacer muchas cosas y hay que seguir trabajando porque el pendiente aquí es saber exactamente qué fue lo que pasó. De acuerdo. Bueno, Tomás Herón y diría yo también, Aurora, pues el ex procurador Murillo Karam, quien es el que fue prácticamente a hablar sobre una verdad histórica, entre otros temas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, son muchas cosas que quedan sobre la mesa y que quedan sin resolver. Al final de cuentas estamos hablando de 7 años de buscar una verdad que a pesar de las promesas aún no llega y que informes vienen y van, pero pues seguimos sin conclusiones y México sigue sin saber de manera contundente qué fue lo que ocurrió en aquella noche de Iguala. Y también hace unos días los encargados de seguir este caso desde la Secretaría de Gobernación como de la Fiscalía General de la República, pues hicieron señalamientos sobre estas indagaciones, testimonios y hallazgos que se han dado al respecto y también con lo último que se ha encontrado, pero en realidad esto no es nada tan distinto de lo existente desde hace pues, varios años atrás y al final de cuentas seguimos con lo mismo, sin respuestas concluyentes y sin justicia para las víctimas, que creo que es lo importante y que hacía ese énfasis también Luis Fernando en hablar de las familias de estos jóvenes. ¿Qué puede esperarse al final de cuentas con todo esto? Pues de un gobierno que tiene 0 resultados y que miente de manera sistemática. Hoy vemos a 7 años a familiares que después de lo sucedido siguen saliendo a exigir justicia y al final de cuentas pues nos habla de una lucha que sigue viva y que sigue vigente, pero sigue sin encontrar respuesta, justicia y restauración del daño. Al final de cuentas, pues no se ha actuado con la celeridad que se había prometido, ni tampoco se han dado las respuestas a este caso. Y en paralelo, y de manera pues bastante incongruente, vemos a una fiscalía que actúa pues demasiado express para actuar contra investigadores o para perseguir a periodistas o a opositores políticos, pero no se centra en resolver cosas importantes como lo es este caso. Y al final de cuentas yo insistiría en que la justicia selectiva pues no es justicia y eso va en detrimento de situaciones tan importantes y tan graves como lo es esta. Al final, las familias merecen respuestas hoy y como sociedad mexicana también exigimos resultados. Son 7 años de lo sucedido y casi 3 desde que este gobierno entró en gestión y no hay respuestas, no hay verdad. Sigue habiendo muchas dudas respecto a la relación que existe o existió en ese momento entre las autoridades y los grupos del narcotráfico respecto del móvil y de los autores intelectuales y materiales de ese crimen, pero también la mayor pregunta que sigue pues estando vigente muy penosamente es ¿dónde están los 43? Y eso es algo que no nos han podido resolver y creo que esa debe de ser la prioridad porque enmarca pues al final de cuentas pues el fracaso de este gobierno en responder a algo que se comprometió, pero sobre todo en responder, en hacer justicia y al final de cuentas, pues algo que creo que nos debería de mover a todos, porque no creo que tenemos que esperar a que nos pase a nosotros en carne propia para alzar la voz y exigir que las cosas se hagan y que nadie más en este país tenga que pasar por algo así, porque eso es algo que no debería de sucederle a nadie.
Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo de este espacio. Vamos a una pausa, regresamos a despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. El fin de semana llegó a titulares de todo el mundo la noticia de que la variante Delta Plus llegó a Perú. Pero no te alarmes ni caigas en desinformación, en paparruchas, en fake news. La noticia no es tan grave como la pintan. La Delta Plus fue descubierta desde abril pasado, hace casi medio año, en la India. En junio, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC por sus siglas en inglés, cambiaron de categoría a esta variante por su nivel de contagio. Esta pasó de ser considerada de interés a preocupante. Su peculiaridad es que se adhiere más rápidamente, más fácilmente a las células pulmonares debido a una mutación en una proteína. Aunque los CDC no tienen aún datos suficientes para determinar su gravedad, el Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de la India ha señalado que no se transmite más rápido que la Delta. Mientras que el Ministerio de Salud británico informó que los anticuerpos adquiridos con cualquier vacuna, todas las que hay, la Pfizer, la AstraZeneca y demás, son tan eficaces frente a esta variante como a cualquier otra. Por cierto, se han confirmado casos de esta variante de la Delta Plus en 8 países, entre ellos Perú, con 3 casos confirmados y México ya con 4. Para evitar extender el contagio de Delta Plus y de cualquier otra variante de COVID-19, recuerda que la mejor medida es vacunarte cuando te toque, usar cubrebocas en espacios cerrados especialmente y ventilar los espacios que no lo estén. Gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana se quedan con Mariana Hernández Carrillo. Yo los veo en la mesa de tercer grado. Soy Genaro Lozano. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Aurora. Qué gusto verte. Gracias, Luis. Gracias, Estefanía. Y gracias, Alejandro. Nos vemos por acá el jueves con ustedes. Descansen. Buena noche.